En el corazón de un pequeño pueblo mexicano, donde las casas de adobe se alzan como centinelas silenciosos bajo el sol dorado, Clara vive sus días envuelta en una tranquilidad que parece bendecida por los santos. A sus 24 años, posee esa belleza serena que caracteriza a las mujeres devotas: rostro ovalado enmarcado por cabello castaño, siempre recogido en una trenza, ojos grandes que reflejan una pureza casi celestial y una sonrisa tímida que aparece solo cuando está en compañía de su padre. La casa donde habitan Clara y Gerardo se encuentra en la calle principal del pueblo, una construcción modesta pero bien cuidada, con paredes encaladas que brillan bajo la luz matutina y un pequeño jardín donde florecen las bugambilias. Cada mañana, Clara se levanta antes del amanecer para preparar el desayuno, y sus pasos descalzos sobre las baldosas frías crean una melodía familiar que despierta a su padre con ternura. Gerardo es un hombre respetado en la comunidad, carpintero de oficio y consejero no oficial de quienes buscan sabiduría. Su taller, anexo a la casa, exhala constantemente el aroma dulce de la madera recién cortada y el barniz. Los vecinos lo conocen como un hombre íntegro, viudo desde hace 15 años, que ha criado a su hija con la dedicación de un santo. Su cabello canoso y sus manos encallecidas hablan de años de trabajo honesto, mientras que su mirada paternal revela un amor profundo por Clara, quien se ha convertido en el centro de su universo. La rutina de padre e hija es un ballet perfectamente coreografiado. Ella prepara las comidas mientras él trabaja. Conversan durante las comidas sobre los acontecimientos del pueblo y por las tardes, cuando el sol se oculta tras las montañas, se sientan en el patio a rezar el rosario. Clara asiste devotamente a misa cada domingo, siempre acompañada por su padre, y su presencia en la iglesia es tan constante como la del mismo altar. Los habitantes del pueblo ven en Clara el ejemplo perfecto de la mujer mexicana tradicional, obediente, piadosa, dedicada al hogar. Las señoras mayores la elogian constantemente, susurrando entre ellas que es una hija ejemplar, mientras las jóvenes de su edad la miran con cierta envidia por la protección y estabilidad que disfruta. Nadie cuestiona por qué, a sus 24 años, Clara nunca ha mostrado interés por los pretendientes que ocasionalmente se acercan a la casa, rechazados siempre con educada firmeza. La relación entre padre e hija trasciende lo común. Existe entre ellos una conexión que parece telepática. Gerardo conoce los gustos de Clara antes de que ella los exprese, y Clara anticipa las necesidades de su padre con una precisión que asombra a quienes los observan. Comparten secretos, sueños y miedos en largas conversaciones nocturnas que se extienden hasta altas horas, creando un mundo privado donde solo ellos dos existen. Sin embargo, bajo esta superficie de perfección doméstica, algo indefinible flota en el ambiente. Hay momentos en que la mirada de Gerardo se detiene demasiado tiempo en su hija, instantes en que Clara baja los ojos con un rubor que no es solo timidez. El pueblo, absorto en la imagen idílica que proyectan, no percibe estas sutilezas, estos matices que pronto se convertirán en grietas que amenazarán con destruir la fachada de serenidad. La vida perfecta de Clara está a punto de enfrentar una tormenta que cambiará para siempre el destino de ambos. 3 meses después, cuando los primeros fríos del invierno comienzan a filtrarse por las rendijas de las ventanas, Clara no puede ocultar más la realidad que crece en su vientre. Lo que comenzó como una ligera hinchazón que ella atribuía a cambios naturales
ahora se convierte en una evidencia innegable que sus vestidos sueltos ya no pueden disimular. La primera en notarlo es doña Mercedes, la vecina más chismosa del pueblo, cuya lengua afilada ha destruido más reputaciones que una plaga de langostas. Durante la misa dominical, mientras Clara camina hacia su banco habitual, la mujer entrecierra los ojos y estudia su figura con la precisión de un detective. El susurro que brota de sus labios es como una serpiente que se desliza entre los bancos. Algo está diferente en la hija de Gerardo. Para el miércoles, cuando Clara va al mercado a comprar verduras para la comida, los murmullos la siguen como una sombra siniestra. Las vendedoras intercambian miradas cargadas de significado mientras ella escoge tomates, y cuando se aleja, las lenguas se sueltan como ríos desbordados. La pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta flota en el aire espeso del mediodía. ¿Quién puede ser el padre? El misterio se intensifica porque todos conocen la vida ejemplar de Clara. Jamás se le ha visto en compañía de algún hombre joven. Nunca ha asistido a bailes o fiestas donde pudiera conocer a un pretendiente. Su existencia ha sido tan transparente como el cristal de la iglesia, dividida únicamente entre su casa, la iglesia y las escasas visitas al mercado, siempre acompañada por su padre o bajo la mirada protectora de los vecinos. Las teorías comienzan a surgir como hongos después de la lluvia. Algunas mujeres sugieren que debe haber un amante secreto, quizás algún forastero que pasó por el pueblo durante las fiestas patronales. Otras, más maliciosas, insinúan que tal vez sea el hijo del alcalde, conocido por sus aventuras con las jóvenes solteras. Pero ninguna explicación satisface completamente las expectativas dramáticas del pueblo. Es entonces cuando surge la teoría que transformará el chisme en leyenda. Clara ha sido visitada por un fantasma. La idea nace de la imaginación febril de doña Esperanza, una anciana que afirma tener visiones y comunica con los espíritus. Según su versión, difundida con autoridad profética, Clara ha sido elegida por algún alma en pena para perpetuar su linaje terrenal, una ocurrencia sobrenatural que explicaría tanto el embarazo como el misterio de la paternidad. La historia del fantasma se extiende por el pueblo como fuego en pastizal seco. Los habitantes, alimentados por generaciones de cuentos sobrenaturales y leyendas coloniales, abrazan la explicación con un entusiasmo que mezcla fascinación y horror. Clara se convierte así en una figura mítica, la Virgen visitada por un espíritu, la elegida de ultratumba, la mujer que lleva en su vientre a un hijo de dos mundos. Pero la fascinación se mezcla pronto con el rechazo. Si Clara ha sido tocada por fuerzas sobrenaturales, ¿qué otras influencias malignas podría atraer al pueblo? Las madres comienzan a alejar a sus hijos cuando ella pasa por la calle, los comerciantes la atienden con prisa nerviosa y hasta el padre González, el párroco, evita cruzar miradas con ella durante la misa. Gerardo observa el cambio en la actitud de la gente con una furia contenida que crece día a día. Su hija, su niña perfecta, se ha convertido en el centro de especulaciones crueles e injustas. La defiende con la fiereza de un león protegiendo a su cachorro, confrontando a quienes se atreven a hablar mal de ella, pero su indignación solo alimenta más los rumores. Algunos susurran que su defensa es demasiado vehemente, demasiado desesperada. Clara, mientras tanto, camina por las calles con la cabeza alta, pero sus ojos reflejan una tristeza profunda que no existía antes. Cada mirada, cada susurro, cada silencio repentino cuando ella aparece, son dagas que se clavan en su corazón.
El pueblo que la vio crecer, que la consideraba un ejemplo de virtud, ahora la señala como una anomalía, una mujer marcada por lo sobrenatural. La verdad permanece enterrada en lo más profundo de su ser, un secreto tan terrible que ni siquiera ella se atreve a confrontarlo completamente. La verdad que Clara guarda, la verdad que Clara guarda, es más oscura y retorcida que cualquier fantasía que el pueblo pueda imaginar. En las profundidades de su memoria fragmentada yace una noche de hace 4 meses, cuando la luna nueva sumergía al mundo en una oscuridad absoluta y el silencio pesaba como una lápida sobre la casa. Esa noche, Clara despertó con una sensación extraña, como si algo hubiera alterado el equilibrio familiar del hogar. Un sonido casi imperceptible la había arrancado del sueño. Pasos descalzos sobre las baldosas frías del pasillo. Al principio pensó que su padre se dirigía al baño, algo común en un hombre de su edad, pero los pasos se detuvieron frente a la puerta de su habitación. La puerta se abrió con un crujido que se clavó en la noche como un grito ahogado. La silueta de Gerardo se recortaba contra el marco, pero había algo diferente en su postura, en la forma como su cabeza colgaba ligeramente hacia adelante, en la manera mecánica como se movía. Sus ojos, cuando la luz de la luna los alcanzó brevemente, estaban abiertos pero vacíos, como los de un muerto que camina. Clara quiso hablar, quiso llamar a su padre, pero algo en la atmósfera la paralizó. Gerardo se acercó a la cama con movimientos lentos y deliberados, como si fuera guiado por una fuerza invisible. Su respiración era profunda y regular, la respiración de alguien profundamente dormido, pero su cuerpo actuaba con una determinación que la aterrorizó. Lo que siguió fue una pesadilla de la que Clara no pudo despertar. Su padre, el hombre que la había criado con ternura, que la protegía del mundo exterior con devoción paternal, se convirtió en un extraño que la poseía sin reconocerla. Sus manos, las mismas que la habían consolado durante las tormentas de la infancia, ahora la tocaban de manera que la llenaba de horror y confusión. Durante todo el tiempo, Gerardo mantuvo los ojos abiertos pero ausentes, respirando con la regularidad del sueño profundo. Clara intentó resistirse, intentó gritarle que despertara, pero su voz se había convertido en un susurro ahogado por el miedo y la incredulidad. Era como si su padre hubiera sido poseído por algo ajeno a él, como si el hombre que la amaba hubiera sido reemplazado por una sombra de sí mismo. Cuando todo terminó, Gerardo permaneció inmóvil unos instantes como una estatua de sal, antes de girarse y caminar de regreso a su habitación con la misma cadencia mecánica con la que había llegado. Al día siguiente se despertó como siempre, preparó el desayuno con el mismo cariño de toda la vida y no mostró ningún signo de recordar lo ocurrido. Clara pasó días esperando alguna señal, algún indicio de que su padre recordaba aquella noche terrible, pero Gerardo actuaba con la misma naturalidad de siempre. La besaba en la frente por las mañanas, le preguntaba por sus sueños, compartía con ella historias del taller como si nada hubiera cambiado. Esta normalidad era quizás lo más perturbador de todo. El hombre que la había violado y el padre amoroso eran la misma persona. El peso del secreto comenzó a aplastarla desde dentro. ¿Cómo podía acusar al hombre que la había criado sola durante 24 años? ¿Cómo podía destruir la imagen del padre perfecto que todo el pueblo admiraba? Gerardo genuinamente parecía no recordar nada, y Clara se debatía entre la certeza de lo que había vivido y la imposibilidad de reconciliar esa experiencia con el hombre que conocía. Cuando descubrió que estaba embarazada, el mundo se desplomó a su alrededor. El hijo que crecía en su vientre era la prueba viviente de aquella noche de horror,
pero también era su responsabilidad, su carga, su secreto más profundo. No podía abortar porque sus creencias religiosas se lo impedían, pero tampoco podía revelar la verdad sin destruir a su padre y destruirse a sí misma. El amor y el odio se entrelazaban en su corazón como serpientes venenosas. Amaba al padre que la había criado, pero odiaba al monstruo que la había violado. La confusión era tan intensa que a veces se preguntaba si no habría sido realmente un sueño, una pesadilla tan vivida que su mente la había convertido en realidad. Ahora, mientras el pueblo especula sobre fantasmas y espíritus, Clara carga con la verdad más terrible. El fantasma que la visitó tiene nombre y apellido. Comparte su mesa cada día y la besa en la frente cada mañana sin recordar el mal que le hizo. El silencio se ha convertido en su prisión y la mentira piadosa del pueblo es más fácil de soportar que la verdad que la está consumiendo por dentro. El embarazo de Clara ha alcanzado ya los 6 meses y su vientre prominente se ha convertido en el centro de todas las miradas. El rumor del fantasma, lejos de desvanecerse, se ha arraigado en la conciencia colectiva del pueblo como una verdad indiscutible. Sin embargo, esta aceptación no trae compasión, sino un rechazo visceral hacia quien consideran marcada por lo sobrenatural. Las mañanas se han vuelto un calvario para Clara. Cuando sale a tender la ropa en el patio, puede sentir los ojos de las vecinas clavados en ella desde las ventanas entreabiertas. Los susurros se detienen abruptamente cuando aparece, pero resurgen con mayor intensidad una vez que se aleja. Es como si su presencia contaminara el aire mismo que respira el pueblo. En el mercado, la hostilidad es palpable como el calor del mediodía. Las vendedoras la atienden con frialdad profesional, evitando el contacto visual y manipulando las monedas que ella les entrega como si fueran objetos malditos. Doña Carmen, que durante años le guardó los mejores tomates y le regalaba hierbas de olor, ahora le ofrece solo las verduras menos frescas y cuenta el cambio 2 veces, como si temiera ser engañada por alguien que comercia con fuerzas oscuras. Los niños, con la crueldad inocente de su edad, han inventado un juego macabro. Cuando Clara pasa por la calle, se esconden detrás de las puertas y le gritan: «¡Ahí va la novia del fantasma!», antes de salir corriendo entre risas histéricas. Sus madres, en lugar de reprenderlos, los jalan hacia adentro con expresiones de terror genuino, como si la proximidad de Clara pudiera atraer maldiciones sobre sus hogares. La iglesia, que una vez fue su refugio espiritual, se ha convertido en un teatro de humillación pública. Cada domingo, cuando Clara entra para asistir a misa, un silencio sepulcral se extiende por la nave. Las mujeres se apartan ligeramente cuando pasa junto a ellas y los hombres fijan la vista en el altar con una concentración exagerada. Incluso el padre González, quien la bautizó y le dio la primera comunión, evita dirigirse a ella directamente durante sus sermones, como si su presencia fuera una distracción peligrosa. Las antiguas amigas de Clara han trazado una línea invisible pero infranqueable entre ellas y quien una vez consideraron su igual. María, su compañera de la infancia, cruza la calle cuando la ve acercarse. Lupita, con quien compartía secretos de adolescente, actúa como si no la reconociera cuando se encuentran en la tienda. La soledad que estas traiciones crean es más dolorosa que los insultos directos, porque representan la muerte de vínculos que creía eternos. La situación se vuelve más dramática cuando Clara se desmaya durante una misa dominical. El calor, la tensión nerviosa y el peso del embarazo la vencen justo durante la elevación de la hostia.
El desmayo es interpretado por los feligreses como una manifestación sobrenatural. Algunos murmuran que el espíritu que la posee no puede soportar la presencia del sacramento. Otros susurran que es el demonio quien se rebela contra la santidad del momento. Gerardo, que había mantenido una actitud protectora pero discreta, explota en furia cuando escucha estos comentarios. En plena iglesia, se levanta de su banco y confronta a los murmuradores con una vehemencia que asusta hasta al párroco. Su defensa apasionada de Clara, lejos de calmar los ánimos, alimenta nuevas especulaciones. ¿Por qué un padre reaccionaría con tanta desesperación? ¿Qué secretos esconde la casa de los García? La tensión alcanza su punto máximo cuando el alcalde, presionado por las quejas de los ciudadanos más influyentes, visita la casa para sugerir que Clara sería más feliz en otro lugar, al menos hasta que nazca el bebé. La propuesta, envuelta en eufemismos y cortesías, es en realidad un destierro disfrazado. El mensaje es claro: el pueblo ya no la quiere entre sus habitantes. Clara recibe esta noticia con una calma que sorprende hasta a su padre. Es como si hubiera estado esperando este momento, como si el rechazo gradual hubiera sido solo el preludio de esta expulsión definitiva. Por primera vez en meses, algo parecido al alivio cruza por sus ojos. Tal vez alejarse del lugar donde cada piedra conoce su historia sea la única forma de encontrar paz. El ostracismo se ha consumado. Clara, quien una vez fue el ejemplo de virtud del pueblo, ahora es vista como una amenaza a la tranquilidad espiritual de la comunidad. La ironía es cruel. Mientras el pueblo la culpa de pactar con fuerzas sobrenaturales, la verdadera maldad se sienta cada noche en su mesa, le sonríe con amor paternal y no recuerda nada del mal que ha causado. La presión del pueblo ha alcanzado un punto insostenible y Gerardo siente cómo su mundo se desmorona pedazo a pedazo. El respeto que había construido durante décadas se evapora cada día un poco más y los clientes de su carpintería comienzan a buscar servicios en pueblos vecinos. La reputación familiar, que había sido su orgullo más grande, se convierte en una carga que amenaza con destruir todo lo que ha edificado con sus propias manos. Una noche tormentosa, cuando los relámpagos iluminan la casa con destellos fantasmales y el viento hace gemir las vigas de madera, Gerardo ya no puede contener la angustia que lo consume. Ha observado cómo su hija se va apagando día a día, cómo su sonrisa desaparece como el sol tras las montañas, y la impotencia lo carcome por dentro. El hombre que siempre tuvo respuestas para todo, ahora se encuentra frente a un enigma que lo tortura. Clara está sentada en la cocina, con las manos posadas sobre su vientre prominente, cuando su padre irrumpe en la habitación con una expresión que ella nunca le había visto antes. Sus ojos, generalmente cálidos y protectores, brillan ahora con una mezcla de desesperación y furia contenida. Las arrugas de su rostro se han profundizado en estas últimas semanas, como si hubiera envejecido años en cuestión de meses. La confrontación que Clara había temido durante todo este tiempo finalmente llega. Gerardo se planta frente a ella con los puños cerrados, no de amenaza, sino de impotencia absoluta. Su voz, normalmente suave y medida, sale ahora cargada de dolor y confusión. Exige conocer la identidad del padre de la criatura. Grita que no puede seguir viviendo con esta incertidumbre que los está destruyendo a ambos. Clara siente cómo se le contrae el corazón al ver a su padre en este estado. El hombre que había sido su roca, su protector incondicional, ahora se tambalea al borde de un precipicio emocional. Sus manos tiemblan mientras le suplica que confíe en él.
que le diga la verdad para poder protegerla como siempre lo había hecho. La ironía de la situación es tan cruel que Clara siente náuseas que no tienen nada que ver con el embarazo. Gerardo recorre la cocina como un animal enjaulado, enumerando las teorías del pueblo con creciente agitación. Menciona a los muchachos solteros, a los hombres casados que podrían haberse aprovechado de ella. Incluso sugiere la posibilidad de que algún desconocido la hubiera forzado. Cada palabra es como un puñal que se clava en el alma de Clara porque sabe que el culpable está frente a ella, ciego a su propia culpa. La desesperación de Gerardo alcanza su punto máximo cuando amenaza con abandonar el pueblo si ella no le revela la verdad. Su orgullo de hombre íntegro no puede soportar más las miradas de lástima y desprecio de sus vecinos. Habla de empezar de nuevo en otro lugar, lejos de los rumores y las habladurías, pero necesita saber contra qué están huyendo exactamente. Clara siente cómo las palabras se agolpan en su garganta, como pájaros enjaulados que pugnan por escapar. Por un momento, está a punto de revelar la verdad terrible, de liberar el secreto que la está consumiendo por dentro. Ve el dolor genuino en los ojos de su padre, su necesidad desesperada de protegerla, y casi cede ante la tentación de aliviarlo de su ignorancia. Pero entonces recuerda la noche del horror, ve nuevamente esos ojos vacíos que la miraban sin verla y comprende que revelar la verdad no traería justicia, sino destrucción total. Gerardo se derrumbaría al conocer lo que hizo durante su episodio sonámbulo, y ella perdería no solo al monstruo que la violó, sino también al padre que la ama genuinamente. La decisión que toma Clara en ese momento define el curso de ambas vidas. Mantiene los labios sellados, absorbe el dolor y la frustración de su padre como una esponja absorbe el agua, y permite que él siga creyendo en fantasmas antes que destruirlo con una verdad que lo aniquilaría. Su silencio es un acto de amor terrible y autodestructivo. Gerardo, interpretando su silencio como terquedad o miedo, toma una decisión que cambiará todo. Anuncia que aceptará la sugerencia del alcalde. Clara se irá a vivir temporalmente con una prima lejana en la capital hasta que nazca el bebé. Será una separación que, según él, les dará tiempo para sanar y planificar el futuro, lejos del escándalo que los consume. Clara acepta esta decisión con una resignación que quebranta el corazón de Gerardo. Su sumisión no es la de una hija obediente, sino la de alguien que ha perdido la voluntad de luchar. En sus ojos se refleja una sabiduría trágica que no debería existir en una mujer de su edad. La comprensión de que a veces el amor verdadero exige sacrificios imposibles de entender. En una habitación modesta de la Ciudad de México, lejos del pueblo que la vio crecer, Clara da a luz en una madrugada fría de marzo. La prima de Gerardo, una mujer mayor llamada Esperanza, que vive sola desde la muerte de su esposo, ha acogido a Clara con discreción y sin hacer preguntas incómodas. Su casa, ubicada en una colonia popular donde nadie conoce la historia del fantasma, se convierte en el refugio donde Clara puede existir sin ser señalada. El parto es difícil y prolongado, como si la criatura se resistiera a abandonar el único lugar donde había encontrado paz. Clara sufre durante 18 horas, atendida por una partera experimentada que ha visto nacer a cientos de niños, pero nota algo particular en esta madre: una mezcla extraña de dolor físico y una angustia más profunda que no puede identificar. Cuando finalmente nace la niña, Clara experimenta emociones contradictorias que la desgarran por dentro. La bebé es hermosa, con rasgos delicados que son una mezcla perturbadora de los suyos propios y los de Gerardo. Sus ojos, cuando los abre por primera vez,
tienen la misma expresión serena que Clara tenía de pequeña, pero también algo de la determinación que caracteriza a su abuelo Ana, que así decide llamarla Clara en honor a la prima que las acoge. Llora con fuerza al nacer, como si protestara por haber llegado a un mundo tan complicado. Su primer grito resuena en la habitación como una declaración de vida, pero para Clara es también un recordatorio permanente de la noche que cambió todo. Cada rasgo de la niña, cada gesto, será una página del libro de su trauma que tendrá que leer todos los días. El instinto maternal despierta en Clara con una intensidad que la sorprende. A pesar de las circunstancias terribles de la concepción, siente un amor inmediato y protector hacia la criatura que depende completamente de ella. Pero este amor viene acompañado de una culpa abrumadora. ¿Cómo puede amar tanto a alguien que es el resultado de algo tan horrible? ¿Es justo para Ana cargar con el peso de un origen que nunca podrá conocer? Los primeros días después del parto son un torbellino de emociones encontradas. Clara alimenta a Ana, la arrulla, le canta canciones de cuna que aprendió de su propia madre, pero siempre hay una sombra en su corazón. Cada vez que la niña la mira con esos ojos inocentes, Clara se pregunta qué secretos tendrá que inventar cuando Ana crezca y pregunte por su padre. Gerardo llega a conocer a su nieta cuando Ana tiene una semana de vida. El encuentro es devastador para él. La niña es una réplica perfecta de Clara cuando era bebé, y su parecido familiar es tan evidente que no hay duda de que pertenece a su sangre. Lo que más lo conmueve, sin embargo, es ver cómo su hija ha cambiado. Clara ha madurado años en pocos meses, y su mirada tiene ahora una profundidad que no existía antes. La conversación entre padre e hija se desarrolla en susurros para no despertar a Ana. Gerardo sostiene a la bebé con la torpeza de quien no ha cargado un recién nacido en décadas, pero su expresión se suaviza hasta casi desaparecer las arrugas de preocupación que han marcado su rostro. Por primera vez en meses, sonríe genuinamente y Clara siente una punzada de dolor al ver cómo su padre encuentra alegría en algo que para ella es tan complicado. Clara toma una decisión que sorprende a Gerardo. No regresará al pueblo. Ha experimentado por primera vez en su vida lo que significa vivir sin ser juzgada, sin cargar con el peso de las expectativas y los rumores. En la ciudad puede ser simplemente una madre soltera más, una historia común que no despierta curiosidad morbosa. La prima Esperanza le ha ofrecido quedarse permanentemente y Clara acepta con una determinación que no había mostrado en meses. La despedida entre padre e hija es desgarradora. Gerardo entiende, en el fondo de su corazón, que esta separación es necesaria para que Clara sane, pero no puede evitar sentirse abandonado. Ha perdido no solo a su hija, sino también la oportunidad de ser el abuelo que siempre soñó ser. Sus manos tiemblan cuando entrega a Ana de vuelta a Clara, como si estuviera entregando una parte de su alma. Clara observa a su padre alejarse desde la ventana de la habitación, con Ana dormida en sus brazos. Ve cómo sus hombros se encorvan bajo el peso de la soledad que lo espera de regreso al pueblo, y por un momento duda de su decisión. Pero luego mira a la niña que descansa contra su pecho y sabe que ha elegido correctamente. Ana merece crecer libre de las sombras del pasado. La nueva vida que comienza para Clara y Ana es incierta pero llena de posibilidades. Por primera vez desde aquella noche terrible, Clara puede imaginar un futuro diferente, un futuro donde el dolor del pasado no defina cada momento del presente. Es un futuro construido sobre mentiras necesarias y secretos protectores,
pero también sobre el amor genuino que siente por la niña que duerme en sus brazos, ajena a las complejidades del mundo que la ha recibido. De regreso en el pueblo, Gerardo vive sumido en una soledad que jamás había experimentado. La casa, antes llena de la presencia luminosa de Clara, ahora resuena con ecos de una vida que se ha desvanecido como humo. Cada habitación guarda memorias de su hija. La cocina donde preparaba el desayuno cantando bajito, el patio donde tendía la ropa mientras él trabajaba en el taller, la sala donde se sentaban a conversar después del rosario vespertino. Las noches se han vuelto especialmente tortuosas. Gerardo, que siempre durmió profundamente después de las largas jornadas de trabajo, ahora despierta sobresaltado sin razón aparente. Algo indefinible lo inquieta en las horas de oscuridad, como si su subconsciente guardara secretos que su mente despierta no puede alcanzar. Los sueños que lo visitan son fragmentados y extraños, llenos de pasillos oscuros y puertas que se abren sin que nadie las toque. Una madrugada, 2 meses después de la partida de Clara, Gerardo despierta en un lugar que no es su cama. Se encuentra de pie en el pasillo, frente a la habitación que fue de su hija, con una sensación de desorientación absoluta. Sus pies están fríos sobre las baldosas y no recuerda haberse levantado. La puerta de Clara está entreabierta y la luz de la luna se filtra a través de las cortinas, creando sombras que danzan en las paredes vacías. El episodio lo perturba profundamente. Gerardo siempre se había enorgullecido de ser un hombre de sueño pesado y controlado, alguien que se acostaba en su cama y amanecía exactamente en el mismo lugar. Descubrirse caminando por la casa durante la noche le trae una inquietud que no puede explicar. ¿Cuántas veces habría hecho esto sin darse cuenta? ¿Qué otras cosas podría estar haciendo mientras su conciencia duerme? Los episodios de sonambulismo se vuelven más frecuentes y perturbadores. Algunas mañanas despierta con tierra bajo las uñas sin recordar haber trabajado en el jardín. En otras ocasiones encuentra herramientas fuera de lugar en el taller, como si alguien las hubiera usado durante la noche. La ropa que se quita antes de dormir aparece doblada de manera diferente a como él la había dejado. La revelación más inquietante llega cuando doña Mercedes, la vecina chismosa, le comenta con malicia aparente que lo ha visto caminando por su patio en las madrugadas. Según ella, Gerardo sale de su casa con paso seguro pero mirada perdida, camina durante unos minutos como si buscara algo y luego regresa por el mismo camino. Sus descripciones coinciden exactamente con las sensaciones fragmentadas que él recuerda de sus sueños. La conexión entre su sonambulismo y la situación de Clara comienza a formarse en su mente como una tormenta que se aproxima lentamente al horizonte. Los fragmentos de sueños empiezan a tomar forma. Recuerda caminar por pasillos, recuerda puertas que se abren, recuerda una sensación de urgencia que no puede explicar. Pero siempre hay un vacío, un hueco negro en su memoria que se niega a llenarse. Una noche, la verdad comienza a filtrarse a través de las grietas de su inconsciencia. Gerardo sueña con mayor claridad que nunca. Se ve a sí mismo caminando hacia la habitación de Clara, pero es como si observara a un extraño que tiene su cara. En el sueño, sus propias manos actúan sin su voluntad. Su propio cuerpo se mueve guiado por impulsos que no reconoce como suyos. Despierta, empapado en sudor frío, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado. La posibilidad que se abre ante él es tan terrible que su mente se rebela contra ella. Es posible que él, el padre protector, el hombre íntegro que el pueblo respetaba, sea el responsable del sufrimiento de su propia hija. Los días siguientes son una tortura psicológica. Gerardo se observa a sí mismo con la sospecha
con que observaría a un extraño peligroso. Cada movimiento, cada pensamiento, cada impulso se vuelve sospechoso. ¿Qué otras cosas terribles podría haber hecho mientras su conciencia dormía? ¿Qué monstruo vive dentro de él que emerge solo en la oscuridad de la noche? La culpa, aún sin confirmación absoluta, comienza a consumirlo como un fuego lento. Los rumores del pueblo sobre el fantasma que visitó a Clara adquieren un significado siniestro. Él era el fantasma. Él era el espíritu que vagaba por la casa en las noches. Él era la presencia sobrenatural que violó a su propia hija mientras dormía. El taller, que siempre fue su santuario, se convierte en un lugar de penitencia. Gerardo trabaja obsesivamente, como si el dolor físico del esfuerzo pudiera expiar una culpa que apenas comienza a comprender. Sus manos, las mismas que crearon muebles hermosos durante décadas, ahora le parecen instrumentos de una traición inimaginable. La verdad está emergiendo lentamente de las profundidades de su subconsciente como un cadáver que flota hacia la superficie de un lago. Gerardo sabe que pronto tendrá que enfrentar completamente lo que hizo, pero, por ahora, vive en el limbo terrible entre la sospecha y la certeza, entre la ignorancia protectora y el conocimiento devastador que lo espera al final de este despertar doloroso. 3 años han pasado desde el nacimiento de Ana y Clara ha construido una nueva vida en la Ciudad de México que, aunque frágil, le ha devuelto cierta paz. Trabaja como costurera en un pequeño taller dirigido por la prima Esperanza, y Ana ha crecido hasta convertirse en una niña vivaz de sonrisa fácil que llena de alegría los días grises. Sin embargo, la carta que llega una mañana de octubre destroza esta tranquilidad laboriosamente construida. La letra temblorosa de Gerardo, tan diferente de la caligrafía firme que Clara recordaba, anuncia que está gravemente enfermo. Los médicos han encontrado algo en sus pulmones, consecuencia de años respirando polvo de madera en el taller sin protección adecuada. Pero más que la enfermedad física, la carta revela una enfermedad del alma. Gerardo ha comenzado a recordar fragmentos de aquella noche terrible y la culpa lo está consumiendo vivo. Clara lee las líneas con manos que tiemblan cada vez más. Su padre no menciona directamente lo que hizo, pero entre las palabras cuidadosamente elegidas se adivina una confesión desesperada. Habla de pesadillas que lo persiguen, de recuerdos que emergen como fantasmas vengativos, de una culpa que no puede nombrar pero que lo está matando lentamente. La implora que regrese, aunque solo sea para despedirse, porque tiene cosas que decir que no pueden escribirse en ninguna carta. La decisión de volver al pueblo es la más difícil que Clara ha tomado en su vida. Durante 3 años ha logrado construir una identidad nueva. Ha conseguido que Ana crezca sin las sombras del pasado. Ha encontrado algo parecido a la felicidad en su rutina sencilla. Regresar significa enfrentar no solo los fantasmas de su propia historia, sino también confrontar al hombre que la destruyó y que, paradójicamente, sigue siendo su padre. El viaje de regreso se realiza en un autobús destartalado que recorre caminos polvorientos hacia el pasado. Ana, que ahora tiene 3 años, observa el paisaje con curiosidad infantil mientras Clara lucha contra las náuseas que no tienen nada que ver con el movimiento del vehículo. Cada kilómetro que las acerca al pueblo es también un paso hacia una conversación que ambos han evitado durante años. Gerardo las espera en la estación del pueblo, pero Clara apenas lo reconoce. El hombre robusto y seguro de sí mismo, que fue su padre, se ha convertido en un anciano encorvado por el peso de la culpa.
Su cabello, completamente blanco ahora, enmarca un rostro surcado por arrugas que hablan de noches sin sueño y días sin paz. Cuando ve a Ana, sus ojos se llenan de lágrimas que no puede contener. La niña, que no recuerda a su abuelo, se esconde tímidamente detrás de Clara, pero la curiosidad pronto vence al miedo. Gerardo se arrodilla para ponerse a su altura y le habla con una ternura que quebranta el corazón de Clara. Es evidente que ve en Ana la oportunidad de redimir algo del mal que hizo, aunque la niña nunca pueda conocer la verdad completa de su origen. Esa noche, después de que Ana se queda dormida en la habitación que una vez fue de Clara, padre e hija se sientan finalmente a conversar. La casa está sumida en el mismo silencio sepulcral de aquella noche terrible, pero ahora las palabras que se habían callado durante años comienzan a brotar como agua de un manantial que se abre paso a través de la roca. Gerardo comienza hablando de su enfermedad, de los tratamientos que ya no surten efecto, del tiempo que le queda según los médicos. Pero gradualmente la conversación deriva hacia el tema que los ha perseguido a ambos como una maldición. Sus ojos, cuando finalmente se atreve a mirar a Clara directamente, están llenos de un horror que ella reconoce porque lo ha llevado en su propio corazón durante años. La confesión sale de los labios de Gerardo como un veneno que finalmente encuentra salida. Habla del sonambulismo que nunca había reconocido, de los episodios nocturnos que su mente consciente había borrado sistemáticamente. Describe las pesadillas que ahora lo persiguen, donde se ve a sí mismo cometiendo actos que su alma rechaza, pero que su cuerpo ejecutó sin su conocimiento. Clara escucha en silencio, con las lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos que por fin encuentran su cauce natural. Por primera vez en años puede compartir el peso de su secreto con alguien más. Cuenta su versión de aquella noche. Describe el terror de ver a su padre convertido en un extraño. Explica por qué eligió el silencio sobre la denuncia. La conversación se extiende hasta el amanecer, pero no trae el alivio que ambos esperaban. La verdad, una vez revelada, no borra el daño causado ni elimina las consecuencias. Ana sigue siendo hija de un horror que nunca podrá conocer. Clara sigue cargando con un trauma que nunca sanará completamente. Y Gerardo sigue siendo culpable de un crimen que cometió sin saberlo. Pero al menos, por primera vez en años, ninguno de los dos está solo con su verdad. El perdón que Clara le otorga a su padre no borra la culpa, pero le permite a Gerardo enfrentar sus últimos días con algo parecido a la paz. Y Clara, por su parte, puede finalmente comenzar a perdonarse a sí misma por haber elegido el silencio sobre la justicia. Después de la muerte de Gerardo, ocurrida 2 meses después de su confesión, Clara toma la decisión más valiente de su vida: construir un futuro completamente nuevo para ella y Ana en San Miguel de Allende. La ciudad colonial, con sus calles empedradas y casas de colores brillantes, representa un lienzo en blanco donde puede pintar una historia diferente, libre de los fantasmas que las persiguieron durante años. Con el dinero de la venta de la casa paterna y el taller de carpintería, Clara establece un pequeño negocio de bordados artesanales que pronto atrae la atención de los turistas extranjeros que visitan la ciudad. Sus manos, que una vez temblaron de miedo, ahora crean belleza con hilos de colores sobre telas blancas. Cada puntada es un acto de resistencia contra el pasado, cada diseño una declaración de que la vida puede ser hermosa a pesar del dolor. Ana, que ahora tiene 5 años, se adapta a su nueva vida con la facilidad natural de la infancia. La
Niña no conserva memorias claras de su abuelo enfermo, y para ella, San Miguel es simplemente su hogar, el lugar donde ha aprendido a correr por calles de piedra y a perseguir palomas en la plaza principal. Su risa cristalina llena la pequeña casa que Clara ha alquilado cerca del mercado, y su presencia transforma cada espacio en un refugio de alegría. La ciudad ofrece a Clara algo que nunca había tenido: anonimato benevolente. Aquí es simplemente una madre soltera más, una artesana talentosa que cría a su hija con dedicación. Los vecinos, acostumbrados a la diversidad de historias que trae consigo una ciudad turística, no hacen preguntas indiscretas sobre su pasado. Clara puede inventar una historia nueva cada vez que alguien pregunta por el padre de Ana, y estas mentiras piadosas se vuelven más fáciles con el tiempo. Sin embargo, la pregunta que Clara más teme llega inevitablemente de los labios de su propia hija. Una tarde, mientras ambas trabajan juntas en el pequeño taller que han montado en su casa, Ana levanta la vista de los hilos que está aprendiendo a manejar y pregunta por su papá con la curiosidad natural de una niña de 5 años que ve familias completas en todas partes. Clara siente cómo se le detiene el corazón por un instante. Ha ensayado este momento en su mente cientos de veces. Ha preparado respuestas que protejan a Ana de una verdad que la destruiría. Con voz calmada pero temblorosa por dentro, le cuenta a su hija que su padre era un hombre bueno que tuvo que irse antes de que ella naciera, que la amaba mucho, pero que no pudo quedarse por razones que una niña pequeña no podría entender. Ana acepta esta explicación con la facilidad con que los niños aceptan los misterios del mundo adulto. Para ella, tener solo una mamá no es una carencia, sino simplemente la forma en que su familia está estructurada. Clara siente alivio al ver que su hija no insiste en el tema, pero también una punzada de culpa por construir la identidad de Ana sobre una mentira necesaria. La decisión de ocultar la verdad se refuerza cuando Clara observa cómo Ana interactúa con otras personas. La niña es extrovertida y cariñosa, especialmente con los hombres mayores que visitan su taller. Cada vez que algún cliente mayor se dirige a Ana con gentileza paternal, Clara siente un escalofrío al imaginar cómo reaccionaría su hija si supiera que su verdadero origen involucra a un hombre que también debería haberla protegido. Con el tiempo, Clara perfecciona la historia que cuenta sobre el padre de Ana. Se convierte en un relato casi mítico. Un artista viajero que pasó por su vida como una estrella fugaz, dejando como regalo más hermoso a Ana antes de continuar su camino. La historia es lo suficientemente romántica para satisfacer la curiosidad de los adultos y lo suficientemente simple para que Ana la entienda sin hacerse daño. La vida en San Miguel les trae también nuevas amistades y oportunidades. Clara se une a un grupo de artesanas locales que la acogen sin juzgar su pasado, y Ana encuentra compañeras de juego en los hijos de estas mujeres. Por primera vez en años, Clara experimenta algo parecido a la normalidad, la sensación de pertenecer a una comunidad sin cargar con el peso de secretos terribles. Pero las noches siguen siendo difíciles para Clara. Cuando Ana duerme profundamente, en su pequeña cama, Clara se queda despierta bordando a la luz de una lámpara, luchando contra los recuerdos que insisten en visitarla. A veces se pregunta si está siendo justa con Ana al ocultarle la verdad, si tiene derecho a construir la identidad de su hija sobre mentiras, por piadosas que sean.
La respuesta llega cuando observa a Ana jugando en el patio una mañana soleada. La niña ríe sin inhibiciones, canta canciones inventadas, persigue mariposas con la alegría pura de quien no conoce las sombras del mundo adulto. En esos momentos, Clara comprende que su decisión de ocultar la verdad no es cobardía, sino el acto más valiente de amor maternal, proteger la inocencia de su hija hasta que sea lo suficientemente fuerte para enfrentar las complejidades del mundo. La verdad permanecerá enterrada, no por vergüenza, sino por amor. Ana crecerá creyendo que fue concebida en amor, no en horror, y esa será la mentira más hermosa que Clara haya contado jamás. 10 años han transcurrido desde que Clara y Ana llegaron a San Miguel de Allende, y la transformación de ambas es tan profunda como el cambio de las estaciones. Ana, ahora una adolescente de 15 años, ha crecido hasta convertirse en una joven segura de sí misma, con la sonrisa fácil de quien ha conocido solo amor y protección. Sus ojos brillan con la curiosidad intelectual de quien ha tenido la libertad de explorar el mundo sin cargas invisibles, y su risa sigue siendo la música más hermosa que Clara ha escuchado jamás. Clara, a sus 39 años, ha encontrado una fortaleza que nunca supo que existía dentro de ella. Su negocio de bordados artesanales ha prosperado hasta convertirse en una pequeña empresa que emplea a varias mujeres de la comunidad. Sus manos, que una vez temblaron de trauma, ahora crean obras de arte que se venden en galerías de la ciudad y que turistas de todo el mundo llevan como recuerdos de México. Cada pieza que borda cuenta una historia de supervivencia y renacimiento. La casa que ahora habitan es luminosa y acogedora, llena de plantas que Clara cultiva con paciencia maternal y decorada con sus propios trabajos textiles. Las paredes, pintadas de amarillo brillante, reflejan la luz del sol mexicano y crean una atmósfera de calidez que abraza a quien entra. Es un hogar construido conscientemente como antítesis de la casa sombría donde Clara creció, un espacio donde cada rincón respira esperanza. Ana estudia preparatoria con excelentes calificaciones y sueña con ser médica para ayudar a otras personas. Su vocación de servicio es genuina y proviene de haber visto a su madre transformar el dolor en belleza, la tragedia en oportunidad. Aunque nunca ha conocido los detalles del pasado de Clara, ha heredado de ella una sensibilidad especial hacia quienes sufren y una determinación férrea para crear algo positivo a partir de cualquier circunstancia. La relación entre madre e hija se ha profundizado hasta convertirse en una amistad basada en el respeto mutuo. Clara ha criado a Ana con una honestidad emocional que nunca experimentó en su propia infancia, enseñándole que los sentimientos son válidos, pero que las acciones tienen consecuencias. Ana, por su parte, ha aprendido a valorar la fortaleza silenciosa de su madre y a entender que algunas historias familiares llevan capítulos que solo los adultos pueden leer. Durante estos años, Clara ha aprendido a perdonarse a sí misma por las decisiones que tomó cuando era joven y vulnerable. La terapia con una psicóloga de la ciudad, financiada discretamente con las ganancias de su negocio, le ha ayudado a procesar el trauma sin revivir constantemente el dolor. Ha comprendido que el perdón no significa olvidar, sino aprender a cargar con el pasado sin permitir que defina el futuro. Las pesadillas que una vez la atormentaron ahora visitan solo ocasionalmente, y cuando llegan, Clara tiene herramientas para manejarlas. Ha aprendido técnicas de respiración, meditación y bordado terapéutico que transforman la ansiedad en creatividad.
Sus diseños más hermosos han nacido de las noches más difíciles, convirtiendo el dolor en arte que toca los corazones de quienes lo contemplan. Ana, ahora que se acerca a la mayoría de edad, ha comenzado a hacer preguntas más sofisticadas sobre su origen. Ya no acepta con la misma facilidad las explicaciones románticas sobre su padre artista. Clara siente que se acerca el momento en que tendrá que revelar al menos parte de la verdad, pero ha aprendido a confiar en su instinto maternal para saber cuándo su hija estará preparada para manejar realidades complejas. La comunidad de San Miguel ha abrazado a Clara y Ana como familia propia. Sus vecinas las incluyen en celebraciones familiares. Los comerciantes locales las tratan con el cariño reservado para los verdaderos habitantes del lugar, y Ana tiene amigas que la consideran hermana del corazón. Han encontrado la tribu que nunca tuvieron, una red de apoyo tejida con hilos de respeto mutuo y solidaridad femenina. En las tardes, cuando el sol se oculta tras las montañas que rodean la ciudad, Clara y Ana suelen sentarse en el pequeño patio de su casa a conversar sobre los planes futuros. Ana habla de la universidad, de sus sueños de especialización médica, de los países que quiere conocer. Clara escucha con el orgullo de quien ha logrado criar a una persona íntegra y optimista a pesar de haber partido de circunstancias imposibles. La historia de Clara se ha convertido en un testimonio silencioso pero poderoso del poder transformador del amor maternal. Ha demostrado que una mujer puede tomar los fragmentos más dolorosos de su experiencia y construir con ellos una vida hermosa. Su negocio no solo le ha dado independencia económica, sino que ha creado trabajo para otras mujeres que también buscan reconstruir sus vidas. Cuando Clara mira hacia atrás, ya no ve solo trauma y dolor. Ve también resistencia, crecimiento y la capacidad extraordinaria del espíritu humano para sanar. Ha aprendido que la curación no es un destino al que se llega, sino un camino que se recorre día a día, puntada a puntada, conversación a conversación, sonrisa a sonrisa. El final de esta historia no es un final tradicional con resoluciones definitivas, sino el comienzo de infinitas posibilidades. Clara y Ana han construido juntas una plataforma sólida desde la cual pueden saltar hacia futuros que sus circunstancias originales parecían imposibilitar. La verdad oculta permanecerá guardada hasta que sea el momento adecuado de revelarla, pero ya no tiene el poder de definir sus vidas. En San Miguel de Allende, bajo el cielo infinito de México, una mujer y su hija han demostrado que siempre, siempre es posible un nuevo amanecer.